Buenos días a todos, hermanos. Estoy súper feliz de volver a estar aquí con vosotros. Siempre es una alegría. Will hablaba del cariño que me tenéis, es mutuo. La verdad que me siento como en casa cada vez que vengo y me hacéis sentir como en casa. La verdad que es impresionante el cariño que me dais. Y es un privilegio siempre servir al Señor. Para mí es un gozo, una alegría tremenda, y más haciéndolo en este día, como ha dicho también el hermano Will, este día en el que estamos celebrando de esta forma tan especial algo tan importante como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a disfrutarlo, que el Señor nos ilumine con su palabra, nos enseñe, que nos asombre más, que nos lleve a disfrutar de Cristo y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que, sin más, vamos a la palabra. Voy a arrancar, o voy a estar exponiendo de varios textos. Quizá va a ser una predicación un poco diferente a la que estáis acostumbrados. En principio voy a partir de Lucas 24, del texto que ha leído el hermano Will previamente. Veréis, hay personas que creen que la Biblia es palabra de Dios, pero la ven como un grupo de libros llenos de diferentes historias, de diferentes enseñanzas, desordenadas o con poca o ninguna conexión entre sí. Entonces, en estos casos, suelo recurrir a menudo a un esquema que les da un sentido de dirección en la Biblia, hacia dónde se dirige toda la historia de la Biblia, un sentido de propósito, de lo que Dios quiere conseguir a lo largo de toda la historia de la redención. Y en concreto lo llevo al principio y al final de la Biblia. Quizá a alguno de vosotros os sirva un esquema que uso habitualmente con hermanos o no creyentes para enseñarles el tema principal de la Biblia, o con hermanos que luchan para entender el tema principal de la Biblia. Pero ¿qué encontramos allí? ¿Qué encontramos justo al principio y justo al final de la Biblia? Pues resumiendo mucho, en Génesis 1 encontramos la creación, la primera creación. En Génesis 2, como hemos visto en estos 2 días de retiro, y espero que ya haya quedado muy claro, encontramos sí la creación de la humanidad, pero también el primer matrimonio, porque cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea también como un matrimonio, los une enseguida. Y en Génesis 3 vemos a los enemigos de Dios y su victoria, sabemos que parcial, temporal, sobre el hombre, ¿vale? ¿Qué encontramos luego cuando vamos a los 3 últimos capítulos de la Biblia? Apocalipsis 20, 21 y 22. Pues exactamente lo mismo, pero invertido y mejorado hasta lo sumo. ¿Qué encontramos en el capítulo 20? Estos enemigos de Dios que vencieron al hombre ahora son derrotados para siempre. ¿Qué encontramos en Apocalipsis 21, 22? Un segundo matrimonio, las bodas del Cordero, un matrimonio glorioso, eterno, que ya no es hasta que la muerte los separe, porque ahora dura para siempre, porque ya no hay muerte que pueda separar y romper este matrimonio. ¿Y qué encontramos también? Una nueva creación, glorificada. ¿Veis? Hay una presentación, hay un nudo y hay un desenlace. Hay un principio claro, un problema que surge, y nos encontramos a lo largo de toda la Biblia la historia de una reconquista. Dios nos crea, pecamos, perdemos nuestra relación con Dios, siendo desterrados del paraíso, y todo lo que viene a continuación es la historia de la reconquista de todo lo perdido. Y vemos que esta reconquista tiene un final feliz. La Biblia ya nos lo anticipa, nos ha hecho spoiler de cuál va a ser el final de toda esta historia. Y es un final que es muchísimo mejor, mucho más glorioso, incluso que nuestro estado inicial. Y además va a ser para siempre, lo vamos a disfrutar para siempre. Pero ¿cómo pasamos de un punto a otro? ¿Cómo surge esta reconquista? ¿Cómo es posible esta reconquista? Que está en el centro de toda la historia, de la humanidad. Cristo. En el centro está la cruz, pero si solamente se quedara en la cruz, no habría boda del Cordero, porque el Cordero Pascual ya estaría muerto. No podría casarse, no podría crear una nueva Eva, no podría crear a la Iglesia a partir de él. Él es el nuevo Adán, pero no es bueno que el hombre esté solo. Si hay un nuevo Adán, inevitablemente va a haber una nueva Eva, que es la Iglesia, y por eso están esas bodas del Cordero, ¿vale? Entonces es importantísimo que entendamos que el centro de toda la historia ha estado esperando a nuestro Señor Jesucristo, y toda la historia va a estar alabando y disfrutando a nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de todo, y esto es posible porque Él resucitó. La resurrección es la clave. Este final feliz sería completamente imposible si Cristo no se hubiera encarnado, no hubiera venido a este mundo a morir por nosotros, para perdón de nuestros pecados, y luego no hubiera resucitado y ascendido a gloria, porque eso garantiza que nosotros vamos a seguir el mismo camino que Él, y que vamos a compartir todas estas bendiciones y esta vida eterna con Él para siempre. La muerte no es el fin, no es el final. ¿Y qué significa todo esto? Pues que podemos desconocer muchísimas cosas que pasan a lo largo de la historia.
Muchos eventos que consideramos importantes los podemos desconocer sin que eso afecte nuestras vidas, no pasa nada. O las consecuencias son mínimas. Pero hay un evento, hay algo que nadie se puede permitir el lujo de desconocer, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se puede permitir el lujo de desconocer este hecho, este evento, y nadie puede permanecer indiferente ante él, porque lo cambia absolutamente todo. Lo cambia ahora, pero tiene repercusiones eternas, va a durar para siempre. Es algo tan grande que de verdad me emociona mucho. No tengo palabras, me siento insignificante para poder expresar todo lo que implica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es realmente de lo que quiero hablaros un poco esta mañana. Que veamos, por un lado, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Para que entendamos también, nos ayude por contraste a entender la gloria, la grandeza de lo que ha hecho por nosotros. Y luego vamos a ver qué nos dice la Biblia o qué algunas de las repercusiones que tiene el hecho de que Cristo sí resucitó. Y que podamos gozarnos en ello y que eso impacte nuestras vidas. Si pudiera probarse que Cristo no resucitó, o sea, su resurrección es tan importante que si pudiera probarse que de verdad Él no resucitó, el cristianismo no tendría ningún sentido. Pablo nos va a decir en 1 Corintios 15 que los cristianos seríamos los más dignos de lástima de todo el planeta. Los más dignos de lástima. La resurrección es la clave, es la piedra angular de todo el cristianismo. Y sin ella, todo el cristianismo se cae como un castillo de naipes. Y todos nuestros sufrimientos y todos nuestros padecimientos por el nombre de Cristo y todas las cosas de las que nos privamos no valdrían absolutamente de nada. La resurrección es la clave de todo. Lo ha cambiado absolutamente todo. Ahora bien, si Cristo sí se levantó corporalmente de la tumba al tercer día después de ser crucificado, entonces nadie se puede permitir el lujo de desconocerlo. Y los que sí lo conocemos tenemos una responsabilidad tremenda de darlo a conocer a los demás. Porque todos tienen que conocer esto, que Cristo sí resucitó, que venció a la muerte. Y que en su victoria nosotros vencemos también a la muerte con Él. Tenemos esperanza, tenemos un propósito glorioso. Sabemos que hay un final feliz para todos nosotros en Cristo, ¿vale? Así que su resurrección es la doctrina central de nuestra fe. Precisamente por ello es una de las doctrinas más atacadas por Satanás y por sus huestes de maldad. Y precisamente también por ello es una de las doctrinas más rechazadas por el mundo incrédulo. Y eso pasa desde el mismo principio de la Iglesia. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos 17, 31, cuando Pablo está allí en el Areópago predicando a los atenienses, que él les dice, exponiéndoles el Evangelio, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo reaccionaron estos atenienses? Dice Lucas en el versículo 32 que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros le decían, sí, ya te oiremos de eso en otra ocasión. O sea, estos hombres reaccionaron de forma muy similar a como reacciona la mayoría de la gente en nuestro tiempo. El corazón del hombre sigue siendo el mismo, por más que pasen los siglos. Pero lo que es incluso más impactante o más crucial, y no quisiera que pase aquí a ninguno de nosotros, es que incluso también los discípulos dudaron. También los discípulos tuvieron dudas, tuvieron luchas, les parecía locura en primera instancia el hecho de que Cristo resucitó. Y eso es un drama. Estas personas que pasaron tanto tiempo con Él, que convivieron, lo vieron cara a cara, que vieron en primera persona sus milagros, que fueron testigos de tantas maravillas que Jesús hizo, lo vieron cómo vivía, cómo oraba, cómo adoraba al Padre, vieron todo, la maravilla de Jesús, lo vieron, fue impactante, fue impresionante, y aún así les parecía locura el hecho de que Él resucitara. Y eso que también Jesús se lo había anticipado de antemano, a todos ellos. Así que, con este trasfondo, vamos a Lucas 24. Yo ya voy a aprovechar que el hermano Will ya ha hecho parte de la lectura del capítulo y simplemente es un capítulo muy largo, así que simplemente os lo voy a resumir para que tengamos todos una imagen, ¿no?, de cuál es el escenario en el que nos estamos moviendo y qué tipo de cosas vamos a explorar en esta mañana. Sabemos que Lucas 24 parte de la base de que el Señor Jesucristo fue crucificado el viernes en la mañana, alrededor de las 9 de la mañana. Su muerte se produjo alrededor de las 3 de la tarde
Inmediatamente después, el Señor fue sepultado en un sepulcro, propiedad de José de Arimatea, y allí permaneció el cuerpo del Señor durante 3 días hasta el domingo en la mañana, que es cuando arranca este capítulo de Lucas, el domingo, primer día de la semana. Y ese domingo vemos que bien temprano un grupo de mujeres vino al sepulcro con el propósito de ungir al Señor, con especias aromáticas. Pero se encontraron con el hecho de que la enorme roca que taponaba la entrada al sepulcro había sido removida y que el cuerpo del Señor había desaparecido. ¿Cómo se come eso? Ese cuerpo que había estado custodiado por expertos soldados, una guardia pretoriana. Sabemos que todos los discípulos huyeron despavoridos, aterrorizados, cuando Jesús fue prendido por las autoridades. O sea, allí nadie fue a rescatarlo, a llevarse ese cuerpo. Todos los discípulos tenían mucho miedo, estaban escondidos. Esa roca era tremenda, o sea, no se podía quitar fácilmente, necesitaban un número de hombres importante para removerla. Tenían además expertos, soldados romanos, que no se iban a quedar dormidos, y más aún sabiendo toda la relevancia por el contexto social del momento, las revueltas, etcétera. Los líderes religiosos estaban también presionando. O sea, era un asunto tan delicado que ahí no hubo ninguna negligencia. Pasó simplemente que Jesús resucitó, como nos dice la palabra de Dios. Pero cuando uno va a un sepulcro y lleva especias aromáticas y piensa ungir un cuerpo, ¿qué tipo de cuerpo está pensando encontrar? Un cadáver. El gesto de estas mujeres tan valiente, además ellas estuvieron allí en la cruz mientras los hombres, muchos de los discípulos, los hombres, estaban muertos de miedo, escondidos, ellas allí al frente, siempre presentes. A mí me conmueve de forma muy especial la valentía, la devoción de estas mujeres, este deseo de honrar al Señor, incluso a un muerto, pero en el fondo estaban intentando honrar a un Cristo muerto. Para ellas la cruz había matado todas sus esperanzas en Cristo. Lo seguían amando, lo adoraban. Pero hemos visto que si Cristo solamente se hubiera quedado en la tumba, no hay final feliz. Pablo dice, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí, es muy bonito ese gesto, pero no te vale absolutamente de nada, porque te quedas sin ninguna esperanza. ¿Pero qué pasó? Sigue comentando Lucas 24. Cuando llegan allí, se encuentran en este escenario, un par de ángeles del Señor les dan la buena noticia de que Cristo ha resucitado, y ellas se quedan allí perplejas. Ellas esperaban un Cristo muerto. Ese era el Jesús que había en sus mentes y en sus corazones. Y estaban viviendo la cruz como una derrota, pero con esta noticia, ¿cómo vemos que reaccionan estas mujeres? Que la esperanza vuelve. O sea, quiero que veas muy claramente que la resurrección trae esperanza. Estas mujeres rápidamente, sí, se impactan por la situación, los ángeles, etcétera, pero se emocionan, les vuelve la esperanza, vuelve la alegría y están deseando compartirlo con todos los demás. Y ese debería ser el espíritu que infunda la resurrección de Cristo en nosotros. Asombro, esperanza, gozo, alegría y un deseo inmenso de ir corriendo a compartirlo con todo el mundo, porque todo el mundo necesita conocer esto, porque todo el mundo necesita esta esperanza, porque si no se la da Jesucristo, no se la va a dar nadie, porque todos los líderes religiosos del menú de religiones que ofrece este mundo, todos están muertos y enterrados. Ninguno resucitó. El único que ha marcado la diferencia es Jesucristo, porque es el único Dios verdadero. Solo Él ha resucitado y solo Él trae esperanza. Solo Él nos enseña que hay algo más, que la muerte no es el final, que hay victoria sobre todo, incluida la muerte, porque Él lo ha conseguido por nosotros. Así que estas mujeres van al grupo de discípulos y les comentan la noticia, y ellos ¿qué hacen? Versículo 11. A ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¡Qué drama! Estos hombres que habían convivido con el Señor, que habían visto tantas maravillas, les parecía locura el hecho de que Él resucitara. En ese sentido no se estaban diferenciando de los incrédulos. Habían perdido toda la esperanza. Para ellos Jesús como Mesías había sido un fracaso. No entraba en sus esquemas la idea de un Mesías que pierde. Para ellos los Mesías nunca pierden. Los Mesías siempre son victoriosos. Y menos un Mesías crucificado en una muerte que es vergonzosa para ellos. ¿Vale? El que es muerto en un madero está bajo maldición. ¿Vale? Así que, al igual que las mujeres en un principio, ellos no vieron la cruz como una victoria. Pero entonces,
Ellas les comentan esto, pero y dos discípulos, Pedro y Juan, sí que reaccionan y van al sepulcro para confirmar si esto es así. ¿Y qué pasa? Que vuelve también la esperanza, que también se asombran, que también se alegran, se dan cuenta de que es verdad. Y todos también descubren esto no solamente porque ven el sepulcro, que también, que ven las evidencias allí, ellos son testigos de todo esto, sino porque al mismo tiempo recuerdan sus palabras. Y esto es algo que vamos a ver que es muy importante, es un énfasis que voy a hacer en esta mañana, la importancia de creer en la palabra de Dios y cómo la resurrección de Jesucristo confirma que toda la palabra de Dios es verdad, que la podemos creer toda y por eso podemos creer que vamos a tener ese final feliz. Por la resurrección prueba que todo es cierto, todas las profecías eran verdaderas y por tanto todo lo que nos están diciendo estos apóstoles y estos discípulos, estos testigos del Señor, es verdad. Porque Cristo les delegó esta responsabilidad a ellos. El Cristo que nos ha probado que es verdad todo, que Él es quien decía ser, el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo. Es verdad. Entonces, Él, obrando a través de estos hombres, también nos está diciendo la verdad, podemos confiar en Él. Nos ha demostrado que es el único confiable. Y podemos vivir con gozo y esperanza, aun en medio de todos los problemas de este mundo y todas las tribulaciones. Todo lo que se hace por Cristo merece la pena. Si no hubiera resucitado, no sería así. Pero esto nos lleva a vivir vidas diferentes. Nos anima, nos motiva. Podemos confiar en Él. Así que estos discípulos, Pedro y Juan, cuando descubren este escenario, vuelven la esperanza a ellos, quieren volver con todos los demás para compartir también con ellos esta alegría, este gozo y llenar sus corazones de la misma esperanza que ellos ahora tienen. Y unas horas más tarde, vemos también luego que Jesús se le aparece a dos discípulos en el camino de Emaús. Y estos hombres también venían ¿cómo? Venían tristes, desilusionados, comentando la decepción que había sido para ellos el hecho de que Jesús, al que veían como un profeta, como un gran hombre de Dios, hubiera sido muerto. Y habían pasado 3 días y decían, bueno, ¿qué hacemos? Pues volvemos a nuestra vida cotidiana. Ellos iban a sus casas ya sin esperanza. Bueno, ¿qué nos queda entonces si Jesús ha fracasado? Si un hombre como este no es el Mesías, apaga y vámonos. Porque nadie puede ser como Jesús. Jesús es único. Nadie se puede comparar a Él. Si alguien como Jesús no era el Mesías, se acabó. ¿Qué nos queda? Pues vivir una vida sin esperanza, seguir como estábamos antes. Abocados simplemente a la muerte y que ahí se acabe todo. Y al juicio de Dios, por supuesto. Y no queda nada más. Pero ¿qué pasa? Que Jesús se les aparece. ¿Y qué hace Jesús? Les muestra en las Escrituras todo lo que de Él decían. Y les muestra cómo ya estaba profetizado que Él debía morir, o sea, debía encarnarse, debía ser entregado a hombres pecadores, debía morir y debía de resucitar. Pero lo lleva a la palabra. ¿Veis? El primer énfasis del Cristo resucitado con todos los discípulos es llevarlos a la palabra para que no lo descubran ahora por vista. De hecho, Él ni siquiera se presenta ante ellos de forma reconocible. Cristo quiere ahora que nuestra relación con Él sea por fe. Y el énfasis que hace es llevarlos a todos a la palabra. Oye, que esto está dicho aquí, que toda la palabra de Dios es verdad. Y la resurrección lo confirma todo. Esta es la prueba de todo. Pero me tenéis que conocer a través de la palabra. Y vemos también en los evangelios que aunque uno se levantara de los muertos, nos dice también el evangelio, nadie lo creerá, si no lo cree en la palabra. En la parábola del rico y de Lázaro y el rico y Lázaro. El énfasis está en la palabra, tenemos que conocerlo a través de la palabra. Y la resurrección nos prueba que toda esta palabra es confiable y es verdad, que la podemos creer, ¿vale? Este es el énfasis que quiero hacer en esta mañana. ¿Qué pasaría si Cristo no resucitó entonces? El cristianismo, como dije, no tendría ningún sentido. Eso se nos dice en 1 Corintios 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si Cristo no hubiera resucitado corporalmente, y además también se esforzó en mostrárselo a los discípulos, enseñándoles las señales, ¿no?, de las palmas, de las manos y los pies. Comió también para que vieran que no era un espíritu. Y esto es muy importante porque es todo el hombre, todo el ser humano, el que es condenado y, por supuesto, es todo el hombre el que es glorificado.
el que es resucitado. No como creían algunos que solamente resucitaban espíritu y no en cuerpo, no. Si todo el hombre es condenado, cuando se pagan los pecados, todo el hombre también es resucitado y va a ser glorificado un día, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si eso no fuera así, si Cristo no hubiera resucitado, aquí estamos perdiendo el tiempo. Yo no pinto nada aquí, porque sería un mentiroso. Porque lo que yo tengo que anunciaros en esta mañana es el Evangelio. Y el Evangelio, la clave del Evangelio, lo que le da sentido a todo el Evangelio, es que Cristo resucitó. Y si yo estoy diciendo que Cristo resucitó, yo soy un mentiroso. Soy un falso testigo y vosotros estáis creyendo una mentira. Y cualquier penalidad que paséis en esta vida, cualquier renuncia por el nombre de Cristo, no sirve absolutamente de nada, porque estáis viviendo una mentira, como la puede estar viviendo pues el musulmán, el budista, etcétera, que cree en falsos líderes, falsos gurús, falsos maestros, que le hacen falsas promesas que no le llevan absolutamente a nada. Estamos todos perdiendo el tiempo si Cristo no resucitó. Pero Cristo sí resucitó. No estamos perdiendo el tiempo, lo están perdiendo los demás que están ahí fuera, que se están perdiendo lo mejor. Nosotros podemos disfrutar esto y que esto nos motive, nos aliente a vivir vidas diferentes, porque ya no tenemos que darle tanta importancia a todo lo que pasa ahora. Que sí, que nos duelen las cosas, nos duelen las luchas, lo pasamos mal, a veces nos cuesta tener paciencia, deseamos que el Señor acabe con todo esto, que ya vuelva, que ya entremos en la gloria, se acaben todos los problemas y el sufrimiento. Pero Pablo nos dice que como Cristo sí resucitó, todo esto que tanto nos molesta aquí, tanto nos dificulta, es leve, en comparación con todo lo que está por venir. Pero hay todo lo que está por venir glorioso e increíble, que es mucho más pesado, mucho más grande, porque Cristo sí resucitó, sí venció a todos los enemigos, sí ganó todas las bendiciones de Dios para nosotros. Y eso garantiza que las vamos a disfrutar con Él. Podemos creer todo lo que dice la Biblia, y en la Biblia está llena de promesas de bendición para todos los que están en Cristo, que Él ya ha asegurado y ha garantizado para nosotros. Es eso, estaríamos creyendo una mentira. Es más, no habría ningún pecado perdonado si Cristo no resucitó, porque significaría que Él no era quien decía ser. Si Cristo no hubiera resucitado, significa que la muerte lo habría vencido, y la paga del pecado es la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, significaría que Él mismo es pecador, como cualquiera de nosotros. Y entonces no tiene la posibilidad de pagar el pecado de otro. Tú, para poder pagar el pecado de otro, debes estar libre de pecado. Entonces sí te puedes presentar como un sustituto adecuado. Pero si tú mismo eres pecador, tienes que pagar tu propia condena. Y la paga del pecado es la muerte. Si Él no hubiera resucitado, estaría simplemente pagando su propio pecado, punto. Pero el hecho de que resucitó significa que es perfectamente santo. La Biblia nos dice que no hay santo entre nosotros ninguno, ningún hombre lo es. Solo Dios es perfectamente santo. Así que eso significa que Él es 100% hombre, pero también 100% Dios. Entonces puede ser nuestro sustituto perfecto, el Cordero de Pascua perfecto, definitivo, ya no hay más corderos de Pascua después de Él es la Pascua perfecta en mayúscula, y por eso Él también puede ser un sustituto de valor infinito, que no solamente puede sustituir a uno para perdón de sus pecados, sino a todos. Es suficiente, es valioso para sustituir a todos. Y Él ha pagado el precio de nuestros pecados, de todos los que confiamos en Él. Todos los que venimos a la fe en Cristo podemos tener garantía de seguridad, de salvación. Todas nuestras cuentas pendientes con Dios están ya saldadas. Él la pagó toda en la cruz. ¿Qué te queda solamente? Disfrutar de lo que Él ha hecho. Disfrutar de tu nueva condición ante Dios. Final feliz. Eternidad en perfecta comunión con Dios, para siempre. ¿Veis cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo en Apocalipsis 21? Tiene la forma del lugar santísimo. La intimidad, la intimidad perfecta con Dios. La profunda intimidad con Dios. Es gloriosa, se nos describe con perlas, con oro. Habla de la gloria de esta novia guapísima que Cristo, como hemos visto en el campamento, ha ido limpiando, ha ido hermoseando para el día de la boda, la ha vestido con lino fino, el lino fino de la justicia de Cristo. Va a ser la novia más guapa que existe. Todos nosotros somos esa novia, que se va a casar un día con el Señor, cuando el Señor vuelva. Y es porque está vestida de Cristo. Igual que el costado de Adán fue abierto, y de ahí, de su sustancia, fue formada Eva. Claro, Adán durmió. Para él, la formación de Eva fue algo plácido. No había pecado. No hubo derramamiento de sangre.
Pero para el nuevo Adán, ¿qué pasó? Su costado también tuvo que ser abierto, pero fue de una forma muy diferente. Agua y sangre. Pero también de ahí, de sí mismo y de su espíritu, se forma la nueva Eva, que es la Iglesia. Estamos hechos de Él y vamos a tener un cuerpo glorificado como el suyo. ¿Veis? Por eso se hace este contraste también entre el primer y el último Adán. La primera creación de Adán no es casual. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que nos llaman la atención, que son chocantes, pero que tienen un sentido. Y el Nuevo Testamento nos alumbra acerca del por qué eso era así. Porque está apuntando acerca de lo que Dios ha hecho o va a hacer en Cristo. Y el hecho de que no es bueno que el hombre esté solo, y si Cristo es el nuevo Adán, significa que hay una nueva Eva. Y estamos hechos también de la sustancia de Él. Somos su cuerpo, como hemos visto en estos días también. Somos uno con Él. Qué grande. Toda la eternidad con Él. Un matrimonio que no se va a acabar jamás. Esa es la situación que nos espera. Esa es la gloria que nos espera. Es más, vamos a vivir también en una creación glorificada. Ya no solamente nosotros, sino que la muerte y la resurrección de Cristo tiene un efecto en todo el cosmos. Todo. Lo cambia absolutamente todo. Si no fuera así, seríamos los más dignos de lástima. Porque entonces lo único que nos quedaría es simplemente disfrutar de todo como hace el mundo. Pero ya que no es así, tenemos algo mucho mejor. Consecuencias de que Cristo sí resucitó. Pues esto ya realmente lo hemos visto en Romanos, así que no me voy a extender mucho. Pero la primera de ellas es que Él es el Hijo de Dios. Pablo afirmó este vínculo entre la resurrección y la identidad de Cristo, cuando escribió en Romanos 1:4 que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección fue el testimonio público, la vindicación pública del Padre, de decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme, yo te daré por herencia a las naciones. Este hecho prueba que Jesucristo es efectivamente quien decía ser. No era un loco, no era un mentiroso, estaba diciendo simplemente la verdad, de que Él es Dios encarnado. Entonces es la autoridad absoluta. Él nos enseña cómo interpretar la Biblia, Él nos enseña que toda la Biblia es verdad y nos está diciendo que podemos confiar en Él, que toda la palabra de Dios es confiable y es verdad. Podemos creer en este final feliz. Él decía durante su ministerio terrenal en varias ocasiones que era el Hijo de Dios. Si hubiera estado mintiendo, el Padre no lo habría honrado, levantándolo de entre los muertos. Como no ha honrado a todas estas personas que a lo largo de la historia han pretendido ser el Mesías, el Salvador de la humanidad, el Salvador de los hombres. Dios no honra a los mentirosos, no los levanta de los muertos. El hecho de que sí resucitara a Cristo es que Cristo sí fue obediente de forma perfecta hasta el fin, en el más mínimo detalle. Nunca mintió acerca de nada y, por supuesto, nunca mintió acerca de sí mismo. De hecho, todo su ministerio aquí en la tierra estuvo orientado a mostrarnos cuál es su verdadera identidad. Por su palabra y también por todas las señales, todos los milagros que Él hizo, que apuntaban a que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. La resurrección es la prueba de todo esto, de que podemos creernos a Cristo, podemos descansar en Él y además sabemos que estamos adorando a un Cristo vivo. No es un Cristo muerto, un Cristo vivo que está ahora en la gloria, que está sentado en la diestra del Padre, que está reinando, y entonces podemos confiar absolutamente en Él, porque Él está dominando toda la creación. Él es el Rey de absolutamente todo. No hay nada que escape a su control, no hay nada que escape de su mano. Podemos confiar en un Mesías, en un Cristo digno de confianza, que es poderoso, que es Rey de reyes. Si no fuera así, seríamos dignos de lástima. Pero todo lo que implica la resurrección de Cristo, lo único que puede llenarnos es de gozo y de alegría en Él, en su persona, en la belleza de su ser, en lo que Él ha hecho por nosotros, en cuánto nos ha amado y cuánto nos va a seguir amando por siempre. Nos está probando que efectivamente con amor eterno nos ha amado, que eso es verdad. Y se me pone la piel de gallina, que Dios nos ha amado con amor eterno, que como leíamos ayer en Sofonías, ese día, cuando nos encontremos con el Señor, ese día de la boda, Dios callará de amor. A veces asociamos, ¿no?, la alegría, el gozo,
con un júbilo exacerbado, ¿no? Pero el gozo, este amor del Señor es algo muy sereno, es algo muy... A mí personalmente me toca mucho, me da mucha ternura. Callará de amor. Va a estar alucinando con su iglesia. Amén, dice la hermana. Además, de verdad, yo no soy mujer, pero las mujeres, las que estáis casadas, habéis podido degustar un pedacito de esto. Pues lo que espera es muchísimo mejor para todos nosotros. ¿Vale? Él es quien dijo ser. Él tiene toda la autoridad para interpretar la Biblia. Y él además reclamó tal clase de autoridad en Juan 12 cuando dijo que sus palabras tenían autoridad para juzgar a los hombres porque venían del Padre que le había enviado al mundo. Él dijo así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto es Juan 12, versículos 49 al 50. Es decir, está muy claro que lo que Jesús está diciendo es que está afirmando que toda su enseñanza tiene que ser recibida como veraz, porque nos viene respaldada por la autoridad del cielo. Él no habla de sí mismo, no es un hombre que simplemente viene a dar su opinión. Él habla con la autoridad de Dios mismo, con la autoridad del cielo, y entonces toda su palabra es veraz. Necesitamos creerla toda para creer en este final feliz y descubrir cuánto nos ama el Señor, y asombrarnos en ello y disfrutarlo. También el hecho de la resurrección de Cristo, aunque ya lo he adelantado, va a significar que vamos a resucitar a vida eterna. Y Pablo, en 1 Corintios 15, nos habla de Cristo, de su resurrección, en términos de que Él es las primicias. ¿Qué significa que sean las primicias? Es el primero, el preeminente también, ¿no? Pero de alguna manera está apuntando a que tiene que venir más. Es el primero de entre otros muchos. No dice que es el único que resucitó y que resucitará jamás. Es las primicias, pero queda toda una cosecha de creyentes que tiene que venir. Y eso también de alguna manera lo vemos en el Antiguo Testamento profetizado, ilustrado en todas estas fiestas que tienen que ver de carácter agrícola que vemos de los judíos. La fiesta de la Pascua asociada con la cosecha de cebada, que es la primera, que santificaba todo el resto de la cosecha que estaba por venir. Luego venía, cuando venían las lluvias, venía la fiesta de las semanas, con la primera cosecha del trigo, y luego iba habiendo una recolección durante todos los meses de frutos, hasta que al final se hacía toda la recolección final en la fiesta de los tabernáculos. Había una colecta final de toda la cosecha. Y de alguna manera esto lo estamos encontrando en Cristo también. Cristo, esa cosecha, esa primera cosecha de cebada, donde todavía no había aguas, donde todavía no había sido derramado el Espíritu Santo, Cristo es el primero que garantiza, que santifica a todo el resto de la cosecha que está por venir. Está garantizando que va a haber una cosecha, que va a haber una recolección final. Hay una primera cosecha cuando hay ese derramamiento, cuando hay esas lluvias, y va a seguir habiendo fruto y fruto y fruto y fruto y fruto hasta que llegue el final del año agrícola, donde se va a recoger absolutamente todo, que es cuando el Señor vuelva y nos lleve a todos con Él, y todos vamos a ser glorificados y vamos a reunirnos en el cielo con Él. Nada es casual, no es que el Señor tenga un especial interés en que nos hagamos granjeros o ¿me entendéis, no? O sea, todo está apuntando a algo. No es casual que coincidiera con la Pascua, no es casual que coincidiera con Pentecostés, no es casual que coincidieran todas estas cosas. Toda la Biblia tiene un propósito. Todo tiene un significado y todo está apuntando a Cristo y a la obra de Cristo. Todo, absolutamente todo. Por eso ya no se celebran todas estas fiestas, porque ya en Cristo alcanzan su cumplimiento. No celebramos más Pascua, no celebramos más Pentecostés. Pentecostés significa contar 50. ¿Por qué? Porque venía 50 días después de la Pascua. Pero es que ya no hay más Pascua. Esa fue la cruz. Nosotros ahora conmemoramos ese hecho, lo recordamos con gozo, con alegría, por todo lo que significa, por todo lo que además garantiza de que el Señor va a volver, pero no es que celebremos la Pascua en sí misma. Eso fue la muerte de Cristo, ya no hay más Cordero Pascual. Por tanto, no hay más Pentecostés. Pero sí estamos a la espera de la recolección final de la cosecha. Pero eso, todo lo que ha pasado ya garantiza, demuestra que sí va a haber una recolección final. Porque se nos ha hablado de todo esto y todo es verdad. Cristo es confiable. Él tiene autoridad para interpretar la palabra.
Sí que todos tenemos garantía de vida eterna. Que Cristo resucitara, que fuera las primicias, significa que tiene que venir todavía una gran cosecha de creyentes con Él. Todos vamos a ser resucitados y glorificados como Él. Y toda la Biblia es verdad. Sé que lo he dicho, quizá una predicación un poco desordenada a veces en los puntos, pero quiero subrayar más este hecho. Para mí es el punto más importante de esta mañana, el hecho de que Cristo resucitó, que garantiza que todo es verdad. Para que entendáis que es verdad lo que dice acerca de nosotros, que es realmente nuestra culpa, la separación que experimentamos de Dios, pero que es verdad que Cristo, que el Señor con amor eterno nos ha amado y que ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros. Viniendo a este mundo, dejando la gloria, humillándose hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte de cruz y resucitando al tercer día. Y se va a casar con nosotros. Va a ser nuestro marido para siempre. Necesitamos entender que toda la Biblia es verdad, porque si quitamos algo, todo se cae. Necesitamos entender y disfrutar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Acompañadme a Hechos 2. Vamos a profundizar un poco más en esto de que toda la Biblia es verdad y que la resurrección de Cristo lo prueba. En Hechos 2:24 se trata este asunto y dice así: Pedro, en el sermón del día de Pentecostés, nos dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Veis? Estas son las palabras en el discurso de Pedro, en el día de Pentecostés, afirmando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y enseguida vemos que el apóstol lo enlaza con el Antiguo Testamento. ¿Veis? La resurrección siempre asociada a que toda la palabra de Dios es verdad. Siempre se está haciendo este vínculo. Siempre nos lleva a que lo creamos todo, a que la resurrección confirma que todo es verdad. Todo lo que ha hecho Cristo, todo lo que ha dicho Cristo. ¿Qué enlace hace el apóstol con el Antiguo Testamento? Pues cita del Salmo 16, versículos del 8 al 11. Y en ese salmo el rey David es el autor y nos habla del Mesías, es un salmo mesiánico. Pero David, curiosamente, habla en primera persona, como si fuera el propio Mesías el que está hablando. Y nosotros sabemos que David no es el Mesías. Entonces, qué raro, ¿no?, que David sea el que escribió este salmo, pero que al mismo tiempo esté hablando en primera persona como si él mismo fuera el Mesías. ¿Qué está pasando aquí? Pues que sí, David escribe, pero que realmente son las palabras del propio Cristo, a través de David. Es Cristo mismo hablando de sus labios quien dice las palabras de este salmo. Y este Mesías venidero, en el momento de la escritura de este salmo, nos dice en Hechos 2:25: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es decir, el Mesías muestra confianza en el futuro, se sabe guiado y protegido por Dios, sabe que Dios está con él y entonces ¿quién contra él? Él se sabe seguro en Dios. Y luego continúa, versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aun mi carne descansará en esperanza. ¿Veis? El Mesías se alegra y alaba a Dios porque sabe que su presencia, su guía y su protección garantizan el final feliz, garantizan el éxito de su tarea. El Mesías sabe que puede abordar esta tarea tan durísima, esta tarea tan imponente que le va a demandar su vida incluso, y sabe que lo puede hacer completamente confiado y se alegra y se goza en ello porque está seguro de que Dios no le va a fallar, de que Dios está con él y que lo va a estar acompañando en todo, que Dios lo va a honrar, no lo va a desamparar, como nos decía también Will hoy. Sabe que Dios está de su lado y que nadie lo va a vencer, ni siquiera la muerte. Por eso continúa luego así en el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Mesías dice esto, aun sabiendo que al estar en la carne va a tener que enfrentar la muerte. Y eso no lo desalienta. Su confianza en el Señor, en Dios, es mayor. Sabe que la muerte no va a ser el final, que Dios no lo va a deshonrar, que hay algo glorioso que le espera tras la muerte. Dios lo va a vindicar. Y la confianza absoluta en Dios que está demostrando va todavía más allá. Versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El Mesías sabe que la muerte no es el fin. Sabe que va a acabar en la presencia de Dios.
sabe que le espera gozo, sabe que le espera triunfo, sabe que Dios lo va a resucitar. El Mesías emprende esta empresa confiado en que Dios lo va a vindicar. Y gloria a Dios que fue así. Este es mi Hijo amado. Yo te he engendrado hoy. Dios lo vindicó con la resurrección. Esto es glorioso. Es Cristo ya en el Antiguo Testamento diciéndonos clarísimamente toda la línea maestra de su historia. Toda la línea maestra de su plan de salvación. Y estaba confiado en ello. Y si Cristo pudo confiar en el Padre y el Padre no le falló, nosotros también podemos confiar en Él. Cristo está ahora en la gloria, en la presencia de Dios, disfrutando de un gozo indescriptible en la presencia del Padre. Entonces, es obvio que aunque David escribe, estas palabras no se refieren a David. Es Cristo mismo el que está hablando por boca de David. Perdón. Así interpreta Pedro el pasaje. Él dice luego, versículos 29 al 31, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Lo veis? Pedro está confirmando que cuando David escribió este salmo, el propio David era muy consciente de que no estaba hablando de sí mismo, de que estaba hablando de Jesucristo, de que estaba hablando del Mesías. Así es como lo interpreta el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Este salmo anticipa la encarnación, la muerte, la resurrección y la glorificación del Mesías. Y eso es lo que se concluye en el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y con todo esto vemos que la resurrección de Cristo, como he dicho ya varias veces esta mañana, prueba, demuestra que toda la palabra de Dios es confiable. ¿Conocía David a Pedro? No, ¿verdad? ¿Sabía David algo? ¿Podía ver el futuro de lo que iba a pasar en el día de Pentecostés, etcétera? No, ¿verdad? Pero ¿por qué es todo verdad? Porque aunque son muchos libros, 66 libros, más de 40 autores diferentes, autores que no se conocen entre sí, separados por siglos, en algún caso hasta milenios, pero al final es un único Dios inspirando a estas personas para escribir las Escrituras. Así que hay un único autor final realmente de esta palabra. Así que toda la Biblia tenemos pruebas externas. Estos hombres fueron testigos de la vida de Jesús, de su ministerio público, su muerte, su resurrección, pero también tenemos una prueba interna, una coherencia interna de la Escritura, donde vemos que la Escritura no se niega a sí misma, que todo es verdad y todo es acorde con lo que estos hombres vieron. Todo lo profetizado se cumplió, se está cumpliendo y nos garantiza que se va a cumplir, porque la resurrección de Cristo es la prueba de todo ello, de que Él es Dios. No nos va a mentir, no nos va a fallar, tiene poder para cumplir lo que promete. Podemos confiar en sus promesas. Sigue así. En todo esto vemos que la resurrección de Cristo prueba estas cosas. Más aún, en Hechos 13, o sea, vamos a ver que sigue todavía esto cumpliéndose. En Hechos 13, versículos del 30 al 33, vemos que la resurrección de Cristo, luego ya en el ministerio de los apóstoles, tiene un rol dominante, presentándose como el cumplimiento de toda la profecía. Entonces dice así: mas Dios le levantó de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Es decir, que la promesa de todo el Antiguo Testamento es un Mesías resucitado. No fue una improvisación de Dios. Mucha gente cree que Cristo vino a establecer un reino terrenal solamente con los judíos, el pueblo de Israel, aquí en la tierra, pero que bueno, como los judíos lo rechazaron, pues Dios tuvo que improvisar un plan B y entonces, bueno, creó la iglesia. Así lo dicen, ¿vale? Resumiéndolo mucho. Pero esto no está diciendo que no, que todo el plan de Dios desde el principio, y el Antiguo Testamento así lo profetiza y lo atestigua, todo el plan era siempre la muerte y la resurrección de Cristo. No, la iglesia no es un plan B, es su esposa, la que ha amado desde la eternidad. No ha amado a otra. Es la iglesia la que se casa con el Cordero. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó
a los judíos, pero luego, bueno, como no lo querían, se buscó otra. No, como amó a la Iglesia. Ella es su amor eterno, ¿vale? Así que la promesa hecha por Dios a los padres, Dios la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesucristo. ¿Y qué promesa es esa? La tenemos en el Salmo 2, en la que se cita aquí. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esas palabras se refieren a la resurrección de Jesucristo. El propio Dios, el Padre, reconociendo a Jesucristo como su Hijo. Y es una promesa de resurrección en el Antiguo Testamento. Versículo 34 dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. O sea, significa que Cristo es el cumplimiento, Cristo es el heredero legítimo de David y es el heredero también de todas las promesas mesiánicas y todo el reino mesiánico. Así que el reino que estaba prometido en el Antiguo Testamento no era un reino de este mundo, como también creen muchas personas, sino que es el reino que tiene Cristo ahora. Cristo ahora está a la diestra del Padre reinando, como ha dicho el hermano Will también hoy, y como así atestigua la palabra. Cristo está a la diestra del Padre, está reinando ya. Su reino no es de este mundo, es celestial. Y está en el corazón de todos los creyentes y se está extendiendo ahora mismo. El reino está creciendo, que empieza como una semilla de mostaza, que es muy pequeñita, es muy discreto, no tiene un comienzo espectacular que sea muy obvio, pero poco a poco se hace el más grande de todos los árboles. Pues ese es el reino de Dios, creciendo poco a poco con la proclamación del Evangelio, donde Cristo va conquistando cada vez a más de aquellos que antes eran enemigos suyos, que no lo conocían, y los hace miembros de su reino y los convierte en su esposa, miembros de su cuerpo. Pasan del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero el reino de Cristo está allá, es espiritual y lo podemos creer. Y un día va a alcanzar la manifestación final, la gloria final, cuando el propio Jesús vuelva y ya se establezca su reino en su máxima expresión en toda la tierra. Todos los enemigos habrán sido expulsados al lago de fuego. Pues todo es verdad, hay un final feliz. Dice el Señor, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 8. Así que el Mesías resucitaría para heredar todas las bendiciones prometidas a David. Y este mismo es el énfasis del Señor en Lucas 24 cuando se aparecen los discípulos. A todos ellos los lleva su palabra, a todos ellos los lleva la Escritura. Los discípulos del camino Maús reconocían que su corazón ardía mientras Cristo les explicaba las Escrituras. Yo con todas mis debilidades y con todas mis imperfecciones, mi deseo, mi oración para vosotros es que cuando meditáis en estas cosas y asimiléis lo que Cristo ha hecho por nosotros y que toda la Biblia es verdad, que toda la gloria que nos espera es verdad, que podemos vivir con esperanza en eso, que la muerte no es el fin, que lo mejor está por llegar, que eso también os haga arder el corazón, que vuestros corazones ardan de emoción, de alegría, de celebración por lo que Cristo ha hecho. Este es un día para celebrar y este es el siguiente punto que quiero tratar. Recuerdo, por ejemplo, yo no sé vosotros cuál es la celebración más impactante que habéis presenciado. Yo diría personalmente que es la de cuando España ganó el Mundial, en 2010. Yo fui el primero que se lanzó a la calle, saltando, bailando, pintándome las banderas de España en la cara, en una fuente. Bueno, la locura, ¿no? Es un Mundial, ya está. No me impacta mi vida y tal, pero no sé, me emocioné y me dio mucha alegría. En ese momento me pareció muy importante. Pero luego lo reflexiono y digo, bueno, sí, está muy bien, es un momento agradable, pero ¿qué impacto tiene esto en mi vida? ¿Sabes? Celebramos aquello que disfrutamos, aquellos que sentimos como nuestro. En aquel momento lo sentí como mío, ¿no? Me identifiqué con España. Pero era algo tan tonto. Y cada uno, de verdad lo reconozco, es así, es tonto. Todos nosotros, cada uno pues, tiene sus propios triunfos, lo que llamamos triunfos personales. Cada uno cosas diferentes. Pero si Cristo no resucitó, todo eso, la tumba acaba con todo eso. Y no te queda nada. Lo único que te queda es una eternidad de separación de Dios, de ira de Dios, de miseria. Entonces, ¿cómo deberíamos de celebrar que Cristo sí resucitó? Y las implicaciones que tiene todo esto. Por favor, no estoy diciendo que nos pintemos nada en la cara, cruces ni nada, ni salgamos a la calle, pero sí que realmente lo disfrutemos. De verdad, tenemos la obligación, yo diría que tenemos la obligación de disfrutarlo,
que lo que el Señor ha hecho por nosotros. O sea, creo que es un delito que no disfrutemos esto. Bueno, tenemos un Señor que ha hecho lo que ha hecho por nosotros y que nos da una garantía y una promesa tan gloriosa, que nos da un final tan feliz, ¿vale? Estáis riendo, ¿no? Por lo del Mundial, ¿no? Soy así, que lo voy a hacer, ¿no? Yo también necesito que el Señor obre en mi vida, por su gracia, pero realmente, aunque quizás no tengo un arranque emocional tan fuerte, pero en mi fuero interno disfruto muchísimo más lo que el Señor hace por mí y lo que ha hecho por mí. Y eso realmente es lo que me lleva a vivir una vida diferente también, es lo que me motiva. Sé que es un Señor vivo, confiable, que está reinando, sé que puedo confiar en Él, sé que lo mejor está por llegar. Y fijaos lo que digo, transforma tu vida, impacta tu vida. ¿Cómo vemos a los creyentes al final de Lucas 24? Seguían igual de tristes, seguían apagados, escondiéndose. ¿Qué pasa a partir de Lucas 24? Cuando el Señor se les aparece y ellos descubren que Cristo ha resucitado y las implicaciones que eso tiene. Cantan, alaban, se reúnen en casas. Ya no hay miedo a los romanos, ya no hay miedo que me metan en la cárcel, ya no hay miedo que me maten. Ahora son valientes. Luego llega el derramamiento del Espíritu Santo, los infunde de poder, los guía, los mueve. Ahora predican, aunque se le oponga el mundo entero, aunque los apedreen. Como dice Pablo, que todos los días muero, que se enfrentó a fieras en Éfeso. O sea, da igual lo que les echen por delante. Hay un poder mucho más grande porque es el mismo poder del Cristo resucitado el que está en nosotros, el que lo está moviendo. Y nadie puede vencer a Cristo, ni la muerte. Vence a todos los enemigos y por eso tenemos un final feliz. Y por eso os he dicho el esquema del principio. Así que mi deseo para vosotros es que esto realmente, asimilar esto, realmente impacte y transforme vuestras vidas. Que nos lleve a vivir vidas santas, vidas de honra y gloria al Señor. Porque Él se lo merece todo. Porque Él nos lo ha dado todo. Que el Señor os bendiga.